Una pantalla de 24 pulgadas con una relación de aspecto de 16:9 y una resolución de 1920x1080, este es su mundo. Ha-hyun, quien está sentado frente a la computadora en ese momento, dice que no hay necesidad de moral aquí. Es el Internet, hijo mío, puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, sin importar lo distorsionados que puedan ser tus deseos o ideas. En ese preciso momento, su madre le envía un mensaje. Él toma su teléfono rápidamente, mira hacia abajo y ve que su madre le pregunta si está seguro de que no quiere ir. Hace una mueca de disgusto, ya había dicho que no quería ir. Para que te hagas una idea, su madre estaba parada fuera de su habitación en ese mismo momento. Tuvo que enviarle un mensaje para comunicarse con su propio hijo. Ella permanece en silencio por un rato, intentando hablar con él, diciéndole que está ignorando sus llamadas y que si no sale de su habitación, se quedará allí para siempre. Hacía mucho tiempo que no salía de su habitación. Cuando ella intentó decir que este sería el último viaje familiar, él le gritó que se fuera y que no iba a ir. Ha-hyun seguía diciendo que ya había mencionado que no le importaba y que no quería escuchar esa charla molesta otra vez, su voz era insoportable. Su madre, sintiéndose triste, tomó su teléfono y se fue de la habitación. Al final, solo le envió unos cuantos mensajes más y trató de llamarlo suavemente mientras él seguía jugando. Estaba molesto por perder el juego y notó que alguien lo estaba llamando. El mensaje decía que su madre volvería pronto y que debía recordar comportarse bien, ya que no iría al viaje. Mientras tanto, su familia estaba en el auto, conduciendo a gran velocidad. Su padre comentó a su esposa e hija que el idiota de Ha-hyun no saldría de su habitación. Se preguntaba cuándo su hijo actuaría como un hombre, por el amor de Dios. Un hombre de verdad no se queda encerrado en su cuarto todo el día, dijo quejándose con su esposa y preguntando qué clase de madre era ella por no poder controlar a su hijo. La hija intentó intervenir, diciéndole a su padre que se calmara y que la culpa no era completamente de la madre, pero el padre estaba decidido a echarle toda la culpa a ella. Siguió quejándose, diciendo que la madre debía quedarse callada y escuchar lo que él estaba diciendo. Su madre les pidió a ambos que se detuvieran, diciendo que era un viaje familiar y que todos debían estar felices. Bien, échame la culpa a mí ahora, la culpa es totalmente mía, dijo el padre. Mientras tanto, un camión se acercaba a gran velocidad y el conductor estaba sangrando por la nariz. La madre en el camión sugirió que se relajaran, se sirvieran un poco de té y continuaran el viaje. De repente, la hija decidió disculparse con su padre. El conductor del camión, que iba rápido y sangraba, se desvió hacia un lado. El padre, tratando de disculparse con su hija, fue advertido por ella del peligro inminente. El camión estaba justo frente a ellos y, al mirar de nuevo a la carretera, se dio cuenta del problema. ¿Había tiempo suficiente para esquivarlo? Claro que no. Vio el destello frente a él y su reacción fue inútil. Todo terminó ahí mismo. Después de un rato, el teléfono de Ha-hyun seguía sonando, por un número desconocido. Había estado acostado y durmiendo durante varias horas. El teléfono seguía sonando hasta que finalmente lo tomó, lo miró y vio que no conocía el número. Simplemente colgó y lo lanzó a un lado, pero el teléfono no dejaba de sonar. Finalmente, decidió contestarlo para averiguar quién llamaba. Preguntó quién lo llama desde este número desconocido. Resultó ser por su familia. No podía creerlo cuando se enteró de lo que había sucedido. Ha-hyun Cha, un estudiante de preparatoria de 18 años, que simplemente era una persona perezosa, sin buscar trabajo, sin asistir a la escuela y ahora sin su familia, estaba solo. Era un recluso, una persona mediocre que se autolesionaba y que ahora estaba en pánico porque su familia había perdido la vida, dejándolo como el único sobreviviente. Aquí es donde la historia comienza a dar un giro. Solo escucha lo que te digo, la vida tiene que seguir. Un hermoso día, o al menos eso parecía, el conserje estaba cortando el césped tranquilamente. Ha-hyun se dirigía al edificio, pero de repente, la cortadora de césped golpeó una piedra, lo que provocó que la cuchilla se rompiera y casi golpeara la cabeza del chico. Afortunadamente, Ha-hyun no resultó herido, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El conserje, sintiéndose arrepentido por el accidente, intentó explicar que fue un desastre total, pero se sintió aliviado de que el objeto peligroso no lo alcanzara. Ha-hyun, por otro lado, permaneció en silencio y retraído. Este era el edificio donde viviría ahora, ya que se había mudado de su hogar anterior porque su familia ya no vivía con él. El conserje mencionó que no había mucha gente trabajando los fines de semana, por lo que Ha-hyun no entendía que tenía que ver trabajar con casi morir. El conserje recordó entonces que nunca había visto a Ha-hyun antes y se preguntó qué hacía en un lugar tan distante. Ha-hyun se quedó en silencio mientras el conserje iba a recuperar la cuchilla que se había clavado en un árbol.
El conserje le dijo que se había mudado. Esa era la situación resumida, pero el conserje era tan sordo que no entendía lo que Ha-hyun decía. Ha-hyun mencionaba repetidamente que se había mudado, y el conserje, sin poder oír bien, pensaba que hablaba de otra cosa. Ha-hyun le dijo que se mudó, hasta que el consejo pudo entenderlo. Ha-hyun también mencionó que muchos jóvenes de 14 y 16 años se mudaban a nuevos lugares en busca de independencia. El conserje no escuchaba bien y Ha-hyun hablaba en voz baja. Al final, el conserje, aún confundido, dijo que era normal que los niños se mudaran a su edad y que eso pasaba. Entendió y preguntó cuándo llegarían las pertenencias de Ha-hyun. Ha-hyun dijo que llegarían por la tarde. El conserje accedió a encargarse de ello, pero sugirió que Ha-hyun pasara por su oficina en la noche para aclarar algunos detalles sobre cómo funcionaba el edificio. Después de la conversación sobre cómo funcionaba el edificio, Ha-hyun no vio ninguna oportunidad y se fue de inmediato para evitar socializar con los demás. En su opinión, el chico era extraño. De repente, la nariz del conserje empezó a sangrar. Puede que no parezca gran cosa, pero presta atención a esta nariz sangrante, será importante más adelante. Mientras tanto, en el apartamento 1410, Ha-hyun miraba por la ventana de su nuevo apartamento con solo una mochila y una bolsa. Observaba su nuevo hogar, que estaba vacío y, por lo tanto, libre de preocupaciones. Sin embargo, pensó para sí mismo que el lugar estaba en medio de la nada. Cerró rápidamente la cortina, se sentó en el suelo, bajando la cabeza, sintiendo que la vida era miserable y trágica. En ese momento, comenzó a recordar el pasado, particularmente lo que había sucedido con sus padres y los días del funeral de su familia. En el funeral, familiares y amigos lloraban la pérdida, diciendo lo maravillosos que eran los fallecidos. Hubo comentarios sobre cómo Ha-hyun era el único que no había aparecido. Algunos incluso dijeron que el chico, Ha-hyun, no valía nada y que no se presentó ni siquiera al funeral de su padre. Intentaron llamarlo para que asistiera al funeral de su familia, porque, después de todo, era su familia. Alguien incluso dijo que ese bastardo nunca aparecería, ni siquiera para el funeral de su padre. La gente guardó silencio cuando Ha-hyun finalmente apareció, usando chanclas y pantalones casuales. Esto fue sorprendente, porque en Japón es costumbre evitar el uso de chanclas en eventos formales, especialmente en funerales. La familia estaba frustrada, sintiendo que Ha-hyun carecía de modales. Admitió que no quería salir, pero tuvo que hacerlo porque necesitaba ver las cosas por sí mismo. Sacando su billetera, la tiró al suelo junto con algunos documentos y tarjetas, expresando incredulidad ante el hecho de que el dinero que le habían dejado era solo $20,000, distribuidos en 3 cuentas. Se preguntó cómo podría sobrevivir con una cantidad tan pequeña. Los parientes estaban sorprendidos y no lo podían creer. Ha-hyun, sintiéndose abrumado, comenzó a reflexionar sobre su situación. Estaba frustrado con la cantidad que le habían dejado y pensaba en cómo se las arreglaría. La familia estaba tan furiosa que tuvieron que gritarle y lo sacaron a la fuerza de las instalaciones. Lo agarraron de la camisa, los brazos y las piernas, y lo arrojaron sin vacilar, diciéndole que no volviera jamás, mientras le lanzaban los documentos y las tarjetas que él mismo había tirado frente a ellos, sugiriendo que necesitaba trabajar para ganar más dinero. Ha-hyun, afuera, reflexionó sobre la situación y pensó que él era el único culpable. Su familia solo le había dejado $20,000 y se preguntó qué podría hacer a continuación. Incluso comenzó a calcular cómo manejarse con lo que tenía. Si gastara $30 por día, podría hacer que esos 20,000 duraran un año. 14 aquí, 100 allá, y pensó que no era posible, sintiendo que todo era inútil. Entonces se dio cuenta de que si vendía la casa de su familia, obtendría alrededor de $20,000, lo que debería ser suficiente para vivir años como un ermitaño, pero después de eso necesitaría encontrar un trabajo. Después de mucho pensarlo y considerando la situación de su familia, lloró, y la pregunta era si esas lágrimas eran por su familia o por el dinero. Volviendo al presente, Ha-hyun está sentado en el suelo, mirando por la ventana y pensando en lo que debería hacer. Considera que debería acabar con su vida. Toma su teléfono, comienza a escribir y programa una nota suicida para el 25. A medida que llega la tarde, sus pertenencias debían ser entregadas. Todo ocurrió según lo planeado, pero había algo que lo frustraba. No había internet. Se preguntaba cómo se las arreglaría todo el día sin internet. Frustrado, tiró su computadora a un lado, la colocó sobre una caja y la enchufó. Presionó el botón de encendido y esperó a que se iniciara Windows, solo para descubrir que no había Wi-Fi. Intentó buscar redes cercanas, pero no encontró ninguna. Una computadora sin internet es como una casa sin muebles, completamente inútil. Entonces se acostó en el suelo, mirando a una araña que se movía por el techo.
Observó intensamente a la araña, y de repente una voz en su cabeza le preguntó, ¿y qué vas a hacer al respecto? Se sobresaltó y, confundido, se levantó rápidamente para ver qué había pasado. Miró a su alrededor, preguntándose si algo sobrenatural estaba ocurriendo o si su familia lo estaba acosando por el dinero. De repente, sonó el intercomunicador. Era el conserje de la noche anterior. Jae-yoon fue a abrir la puerta con cautela, como si tuviera miedo del conserje. El conserje, con la nariz sangrando, le preguntó qué quería. Le recordó a Jae-yoon que se suponía que debía haber visitado su oficina ese mismo día. Jae-yoon no se había presentado, y aunque no era gran cosa, el conserje quería que supiera que había un problema con la empresa de construcción debido al mal mantenimiento. Si alguien venía a pedirle que firmara un contrato, no debía firmarlo. Jae-yoon, siendo antisocial pero no tonto, estuvo de acuerdo en que no firmaría nada. Luego, el conserje le dijo que se relajara, continuara con su computadora, y que estaba un poco cansado. El conserje le pidió un favor a Jae-yoon mientras seguía de pie cerca de la puerta. Antes de irse, el conserje sacó un poco de jugo de su guante sucio y le dijo que le había traído algo. ¿Qué es esto que tengo en la mano? Jugo de tamarindo. Está bien, entonces bebámoslo. El conserje se fue, y Jae-yoon, preocupado y asustado, se preguntó por qué un conserje de repente le daría jugo de tamarindo. Justo en ese momento escuchó un ruido del apartamento vecino y oyó una conversación entre una hija y su madre por teléfono. La chica le decía a su madre que volvería si la audición a la que estaba a punto de asistir no salía bien. Aseguraba a su madre que tendría éxito y que no tendría que regresar a casa. Presta mucha atención a esto porque es importante. La chica continuaba hablando de películas y programas de televisión y expresaba su deseo de convertirse en actriz en el futuro. Jae-yoon la observaba, encontrándola rara. La chica notó que él la miraba y comentó que tenía un poco de hambre y estaba cansada de vivir de esa manera. De repente, su nariz comenzó a sangrar y ella se preguntó por qué. Jae-yoon, desinteresado en sus problemas, pensaba si realmente era actriz y por qué se veía tan extraña. Regresó a su apartamento, enfocándose en sus propios problemas. Empezó a pensar en cómo habría sido su vida diferente si alguna vez hubiera ayudado a alguien más. Mientras lloraba y dormía, se despertó con lágrimas en los ojos y miró el apartamento vacío, sintiendo que ya no quería pensar en eso. Para distraerse, decidió ver una película. Escuchó pasos afuera, en el apartamento vecino, y se preguntó si la chica había regresado tan tarde de su casa. Pausó la película para escuchar más atentamente, preocupado por si había vuelto. Cuando la chica regresó a su apartamento, él pensó en ella y se sintió intrigado por lo delgadas que eran las paredes. La escuchó quejarse de tener hambre y expresar frustración por su situación. La curiosidad de Jae-yoon lo superó, y se acercó a la pared para escuchar con más atención. De repente, la chica dejó de hablar y gimió de forma sospechosa. Jae-yoon se preguntó si estaba haciendo algo cuestionable, pero solo estaba hablando con su gato. La chica sentía envidia de la vida fácil de su gato, que solo comía y dormía. Por otro lado, Jae-yoon se molestaba por el hecho de que ella tenía un gato, y cuando ella dijo que iba a ducharse, él se sintió avergonzado y se alejó rápidamente de la pared. Se sentía un poco avergonzado de estar escuchando ese tipo de cosas. Una cosa es oír una conversación, pero otra es escuchar a alguien duchándose. Volvió a ver la película, donde en la televisión se escuchaban cosas como te amo. Comenzó a imaginar a su vecina y lo que podría estar haciendo ahora. Era un poco fantasía, imaginándola en la ducha mientras la película seguía. Se debatía entre pensar que ella era atractiva y estar molesto por sus propios pensamientos. Ella parecía una futura estrella prometedora, pero él se preocupaba por el apocalipsis y si ella sería una de las primeras en verse afectada. Mientras tanto, Jae-yoon era el único que no estaba al tanto de esta situación inminente. De repente, escuchó un gran ruido, que resultó ser una guitarra tocando a todo volumen desde el apartamento de arriba. Las paredes eran tan delgadas que parecía que alguien estaba gritando en su puerta. Se alarmó y se preguntó quién podría estar haciendo tanto ruido. La chica de arriba estaba disfrutando, tocando la guitarra a todo volumen. Sabía que su felicidad acabaría pronto, dado el apocalipsis, pero no le preocupaba lo que estaba por venir. Solo estaba molesto por la vecina ruidosa. Había pasado una semana y aún no había señales del apocalipsis. Desde que se mudó a su nuevo apartamento con paredes delgadas y una vecina bonita, solo había estado comiendo comida chatarra. Su madre siempre le decía que comiera bien, pero no había cambiado sus hábitos. Era antisocial, comía comida rápida toda la semana y no hacía ejercicio. Vivía como un recluso, atrapado en su casa y sin querer cambiar su vida. Se quejaba de todo, pero no quería cambiar nada. Mientras jugaba un juego de rol, RPG, notó algo extraño.
Un jugador había estado conectado y sentado en el mismo lugar durante 5 días. Para empeorar las cosas, vio otro personaje, casi en el nivel 100, parado allí desde la semana pasada. Se preguntaba si el jugador simplemente había dejado el juego o si algo andaba mal. De repente, un jugador llamado Gaydre comenzó a escribir que escuchaba voces en su cabeza y que su nariz sangraba todos los días. Se preguntaba si necesitaba ver a un médico o si tenía un tumor. Otro jugador, llamado Papa, seguía jugando como si nada estuviera pasando. Mientras tanto, el personaje de $20,000 seguía diciendo que las voces le decían que matara a sus padres, resonando en sus oídos. Esto molestaba a Gaydre, ya que ninguno de los otros jugadores le prestaba atención. Incluso maldijo al servidor, frustrado porque nadie parecía preocuparse por su angustia, y temía lo que podría suceder si actuaba en sus pensamientos mientras caminaba dormido por la noche. Si quería atención, la obtuvo. Los jugadores Abel y ZZPTD comenzaron a decir: «Cállate, niño, deja de hablar y dale el pésame a tus padres, mantente fuera de nuestro juego». Continuaron expresando frustración, diciendo que estaba siendo molesto y perturbando el juego. Luego, como de costumbre, un jugador comenzó a escribir letras aleatorias en el chat. La conversación finalmente terminó con otros jugadores especulando que el chico podría haber tenido un derrame cerebral, haberse vuelto loco o ser simplemente otro usuario de Internet en busca de atención. Por otro lado, alguien observaba todo este drama y comentó que los jugadores eran unos perdedores. El ruido de la guitarra continuaba, con la chica de arriba tocando todo el día y la noche. Era implacable, y él intentó llamar la atención del administrador del edificio a través del intercomunicador, pero nadie estaba conectado. El constante ruido de la guitarra lo estaba volviendo loco. Mientras tanto, en el otro lado del edificio, el apocalipsis aún no había comenzado, o quizás sí. En la azotea, un tipo musculoso, que parecía creerse un gángster, quería fumar un cigarrillo. Sin embargo, la azotea estaba cerrada con llave y no podía subir. Decidió fumar en el suelo y tiró la colilla de cigarrillo al piso. De repente, una chica se unió a él en la azotea y mencionó a Mobster que había estado preguntándose quién tiraba las colillas de cigarrillo en la terraza. Ahora sabía que era él. Él se irritó porque ella pensaba que era un gángster y argumentó que solo era una persona normal. Estaba frustrado porque ella no entendía su situación y siguió fumando afuera. Ella le dijo que fumara en otro lugar, lejos de la terraza, ya que todos tenían que lidiar con su desorden. También señaló que la puerta estaba cerrada y sugirió que si quería fumar, debería hacerlo en otro lugar. Mientras discutían sobre fumar y el estado de la terraza, la puerta seguía cerrada y el administrador del edificio seguía sin aparecer. El apocalipsis aún no había comenzado, o quizás ya lo había hecho. En este punto, nuestro protagonista, Jae-un, comenzó a recordar su pasado, en particular, los días en los que quería ir a la escuela y no se había convertido en un recluso. Su padre tuvo un conflicto con un personaje de la escuela que se había peleado con su hijo. Intentó ayudarlo, pero de repente Jae-un llegó y vio algo que no debería haber visto. Su padre cerró la habitación con llave, aunque no estaba claro por qué. Solo quería protegerlo, y todo esto ocurrió mientras Jae-un dormía, tratando de no pensar en lo que realmente debería haber estado pensando. Lo más extraño era que, en lugar de preocuparse por su familia, solo podía soñar con problemas pasados. Agarró su teléfono y se preguntó qué hora era. Recibió un mensaje de un número desconocido diciendo que su paquete había sido dejado en la puerta, ya que nadie había contestado y la oficina de seguridad estaba vacía. Supuso que debía ser su caja de ramen. Salió a revisar y vio que su caja de ramen estaba abierta y desorganizada. Notó que la puerta de la vecina estaba entreabierta y, lo peor de todo, sus paquetes estaban rotos y esparcidos hacia su apartamento. Estaba furioso y quería hacerla pagar por esto, pero cuando se acercó, se quedó congelado al ver algo impactante. Había sangre en el suelo. No era solo ketchup, el ketchup no solo estaba dentro del apartamento de su vecina, sino también en la dirección de sus paquetes. Recordó que ella había mencionado que su nariz sangraba sin motivo alguno, pero esto parecía más serio que un simple sangrado nasal. Empezó a preocuparse de que algo grave estuviera sucediendo. Intentó llamar su atención, pero no estaba seguro de lo que estaba pasando. Cerró la puerta de golpe cuando escuchó un ruido, como si algo o alguien estuviera comiendo. Muchos pensarían que solo estaba disfrutando de un bocadillo, pero él se preguntaba por qué estaría comiendo su bocadillo. De repente, algo fue arrojado a un lado, y vio que era un collar de perro cubierto de ketchup. Ella no tenía un perro, pero sí un gato llamado Kit. El miedo empezó a invadir su mente. El collar no era de un perro, sino de un gato. No reaccionó de inmediato y cerró la puerta pensando por unos segundos.
Justo en ese momento, una mano apareció desde la dirección de la pared, agarrando el collar y tirándolo de vuelta. La mano movió el collar a un lado como si no fuera nada. Su corazón latía con fuerza, temiendo que algo terrible fuera a suceder. Arrojó el collar de vuelta y trató de moverse en silencio lejos de la puerta, pero accidentalmente pisó un trozo de ramen. Cerró la puerta con llave y rápidamente se retiró, corriendo hacia su propio apartamento. Una vez dentro, cerró la puerta con llave, corrió hacia su cama y decidió esconderse debajo de ella. Se acurrucó allí, esperando estar a salvo, aunque la cama no parecía un escondite muy seguro. Permaneció bajo la cama, esperando mantener la calma y la seguridad mientras el miedo lo consumía. Además, la criatura en cuestión, que era su vecina, comenzó a caminar desde su apartamento hacia el suyo, lenta y deliberadamente. El sonido de sus pasos hacía que su corazón latiera más rápido. Llegó a la puerta y de repente se detuvo. El ruido cesó abruptamente, y su corazón latió aún más fuerte. Para empeorar las cosas, el timbre sonó. ¿Quién podría ser? ¿Quizás la vecina hermosa por la que se había enamorado? Mientras tanto, en el otro lado del edificio donde vivía Ha-hyun, una persona hablaba tranquilamente por teléfono sobre una empresa de la que debería dejar de trabajar porque se estaba volviendo abrumador. Estaba frustrado y sentía que necesitaba un descanso. De repente, la llamada se cortó y vio una notificación de llamada perdida. Le pareció extraño y trató de devolver la llamada, pero el viento se levantó y no sucedió nada. En ese momento, un ruido del teléfono pareció venir justo al lado de su oído. Este ruido sería importante más tarde. Estaba confundido y se preguntaba si la línea se había caído. Justo en ese momento, miró detrás de él y se sobresaltó al ver una sombra levantándose frente a él. No la había notado antes, pero una vez que vio la extraña sombra, ya era demasiado tarde. Rápidamente cerró la puerta, pero el teléfono cayó al suelo. La habitación estaba desordenada, con ketchup esparcido por todas partes, y la llamada seguía exigiendo atención. Dentro del apartamento, Ha-hyun estaba aterrorizado. No entendía por qué su vecina quería hacerle daño, y lo peor de todo era que el brazo que había visto no pertenecía a un humano. Recordaba claramente la apariencia del brazo y sabía que no era humano. En su opinión, solo podía ser un monstruo. Pero el monstruo sí existe, y de repente el timbre sonó de nuevo. Cerró la puerta, pero no estaba seguro de si debía contestar o quedarse en silencio. Se tapó la boca con miedo de lo que podría pasar, temblando y preguntándose si el monstruo sería capaz de tocar el timbre. Los monstruos no pueden tocar timbres, pensó. De la nada, alguien preguntó si había alguien allí. El monstruo habló, y luego su vecina comenzó a hablar, preguntando si alguien había visto a su gato, que había perdido. Afirmó haber entrado en su apartamento por error y que necesitaba ayuda desesperadamente. Ha-hyun, ya aterrorizado, no podía entender lo que estaba pasando. Aunque la voz parecía normal, sonaba diferente de la voz amable habitual de su vecina. Si fuera un monstruo, habría pedido algo extraño para comer, pero la vecina seguía preguntando si había alguien dentro del apartamento. Ha-hyun tenía que salir de debajo de la cama. Silenciosamente, o al menos en su mente, miró el intercomunicador. Había alguien afuera, junto a la puerta. Se arrastró hacia la puerta, sobresaltado al ver que su vecina, que parecía una persona normal, actuaba de manera inusualmente preocupada. Iba de un lado a otro, como si realmente estuviera buscando a su gato desaparecido. Él estaba alarmado, pero comenzó a pensar que tal vez estaba delirando o volviéndose loco. El mundo no podía estar acabándose. Para calmarse, fue al intercomunicador y lo activó. ¿Qué había sucedido realmente? Necesitaba hablar con ella. Estaba desesperada y comenzó a explicar que su gato estaba perdido y que había entrado accidentalmente en su apartamento. Él estaba confundido y asustado, pero empezó a entender la situación. Ella le pidió que la ayudara y llamara a la policía, lloraba y estaba muy preocupada, insistiendo en que no podía encontrar su teléfono y que necesitaba que él reportara esto a las autoridades. Él trató de calmarla y le sugirió que contactara con la seguridad del edificio, aunque no creía que serían de mucha ayuda, pero valía la pena intentarlo. Ella seguía frenética y parecía incapaz de hablar con claridad. Le pidió que le mostrara su brazo, lo que ella encontró extraño. Dudó, pero finalmente accedió a mostrarlo. Al revelar su brazo, Ha-hyun empezó a sudar. El miedo que ella tenía por su gato desaparecido era palpable. Se acercó más a la puerta, suplicando que la abriera. Claramente no estaba actuando de manera normal, su comportamiento era alarmante. El chico había cerrado la puerta con fuerza y no tenía intención de abrirla. Su rostro tenía expresiones extrañas y signos de angustia. Estaba desesperada y le exigía que abriera la puerta. Parecía hambrienta, y su desesperación era evidente. Justo cuando estaba a punto de derribar la puerta, escucharon un ruido extraño.
Era la vecina ruidosa del apartamento de arriba, la que solía tocar la guitarra. Ahora estaba haciendo ruido, y su presencia atrajo la atención de la vecina alterada. La situación se volvió aún más caótica, y era evidente que las cosas estaban fuera de control. El comportamiento de la vecina era extraño. Quería comer, pero cuando miró afuera, la chica había desaparecido. Había desaparecido a una velocidad asombrosa, abriendo varias puertas y subiendo las escaleras. Al escuchar el ruido y darse cuenta de que ella se había ido, Jae-un se preocupó aún más, porque ella había comenzado a tocar la guitarra, lo que podría atraer a la criatura y ponerla en peligro de ser devorada también. Intentó gritarle a su vecina de arriba que dejara de tocar la guitarra, pero parecía que no iba a servir de nada. Entonces tuvo una idea, agarró una escoba o lo que fuera y se preparó para confrontar al monstruo. Pateó la puerta, listo para la batalla. Cuando avanzó, vaciló al notar ketchup en el suelo. Su miedo se intensificó, y se preguntaba si la chica había subido las escaleras demasiado rápido. Intentó mantener la calma, gritando que él estaba allí y que la criatura viniera tras él. A pesar de sus gritos, no sucedió nada. Esperó unos segundos para ver si ella regresaba, pero solo escuchó más pasos subiendo las escaleras. Estaba preparado, sosteniendo la escoba como un nuevo arma. No sabía si la criatura estaba adentro o afuera, pero al menos estaba listo físicamente, aunque no mentalmente. Cuando se acercó nuevamente y vio las luces, no pasó nada. Fue un momento para reflexionar sobre sus fracasos pasados. Probablemente no recordaba mucho, pero parecía que a menudo había sido golpeado en la escuela porque era débil e incapaz de defenderse. Sus compañeros tenían una razón para golpearlo y él siempre estaba frustrado por eso. A pesar de intentar luchar, siempre se encontraba con el ridículo. Esta vez, las cosas eran un poco diferentes. Un matón estaba a punto de golpearlo, y el niño nerd de 4 ojos de la clase era el siguiente en la fila. El nerd no entendía por qué lo estaban llamando ahora, pero se le había indicado que se defendiera. El matón le dijo que simplemente golpeara al nerd y que, si no eran amigos, no había problema con eso. El resto de la clase no podía evitar reír mientras el nerd, sosteniendo un palo, era informado de que podía golpear con toda su fuerza si quería. El matón insistió en que podía golpear tan fuerte como quisiera. La intimidación comenzó. El matón, sudando y asustado, trató de controlar su miedo y respiración para enfrentar al niño. Sabía que si no lo golpeaba, él sería golpeado. Antes de dar el primer golpe en la cabeza de Jae-un, se disculpó, ya que no quería hacerlo realmente, pero se sentía obligado. Volvemos al presente. La puerta, que había estado ligeramente abierta, ahora estaba cerrada. Jae-un estaba aterrorizado, pensando solo en su miedo. Su mano, que sostenía el arma, comenzó a temblar. En esta situación apocalíptica, se preguntaba si realmente podría hacer algo. Sabía que no era un héroe. De repente, alguien estaba descendiendo las escaleras. La luz iluminó la figura que avanzaba. El problema era que una persona normal podría ser cualquier cosa, normal o anormal. En este caso, era un matón que había estado usando las escaleras porque el ascensor no funcionaba. El matón estaba frustrado porque el ascensor estaba fuera de servicio. Al ver esto, Jae-un, que ya tenía un arma, se mostró aprensivo. El matón parecía malinterpretar la situación, pensando que Jae-un era una amenaza. Jae-un estaba asustado, creyendo que el matón pensaba que era un enemigo y quería atacarlo. Tranquilo, Jae-un, dijo el matón. En realidad, solo era un nuevo inquilino del apartamento 141. La tensión se relajó cuando Jae-un se dio cuenta de que el matón no era una amenaza. El matón miró alrededor y notó el desorden de ketchup y comida en el suelo, lo cual parecía extraño. Le preguntó a Jae-un qué estaba pasando, y él trató de explicar. El matón estaba confundido al ver las manchas de ketchup y la comida esparcida por el suelo. Se preguntaba qué estaba pasando y parecía muy curioso. Jae-un no sabía qué decir. El matón no estaba interesado en sus explicaciones, pero sí en el desorden. Jae-un solo pudo preguntar si el matón había visto algún monstruo cerca, pero, ¿quién lo creería? El matón tampoco le creyó. Miró alrededor, desconcertado, y cuestionó la existencia de un monstruo. Jae-un continuó explicando que era exactamente lo que parecía, lo que hacía que la situación fuera aún más confusa. Dijo que se parecía a la vecina bonita de su apartamento, así que se preparó para ser golpeado. El matón detuvo la charla sin sentido y preguntó si estaba bromeando. En el momento exacto en que el matón estaba a punto de golpear a Jae-un, comenzó a sangrar por la nariz. El matón, en shock, vio que Jae-un no estaba en buen estado y necesitaba ayuda. Jae-un incluso se desmayó frente a él. El matón estaba confundido, preguntándose por qué Jae-un se estaba desplomando en el suelo con el trapeador. El mafioso gritó intentando despertarlo.
La nariz de Jae-un estaba sangrando más ketchup de lo habitual, lo cual era extraño, estaba inconsciente. En ese momento, Jae-un empezó a tener una visión de una criatura que le decía que, si no contaba a nadie lo que había pasado, era como si otra parte de él estuviera hablando, sugiriendo que era diferente de lo que era normal en el pasado o en el futuro, y que este otro yo era único. Jae-un se despertó asustado y confundido, encontrándose en su cama. Se levantó lentamente, colocando su mano en la cabeza, sin estar seguro de lo que había pasado. Se preguntó si todo había sido una pesadilla. Miró alrededor y vio que su teléfono estaba muerto, así que tuvo que cargarlo primero. Mientras tanto, pensó en usar su computadora, asumiendo que el Wi-Fi aún podría funcionar. Esperaba volver a sus juegos, pero cuando revisó, apareció un error que decía que el servidor no podía conectar. Todos los juegos que intentó tenían el mismo problema, los servidores estaban en mantenimiento. Estaba desconcertado, pensando que había despertado de un sueño perturbador solo para descubrir que ningún servidor estaba funcionando. Fue en línea a buscar información, no en los sitios habituales que visitaba, sin embargo, el Internet estaba muy lento. A medida que empezaba a funcionar, encontró términos de búsqueda relacionados con síntomas tempranos de diversas condiciones, incluyendo alucinaciones y sangrado. Se alarmó con los resultados de la búsqueda y se preguntó qué estaba ocurriendo con él. Siguiente, vio algo y se acercó para entender lo que estaba pasando. Los términos de búsqueda en Internet eran sobre hacer una barricada y había una confusión generalizada sobre por qué la humanidad estaba investigando estas cosas en línea. El volumen de búsqueda era muy alto y, en solo 2 horas, se levantó rápidamente e intentó llegar a la ventana. Llegó tan rápido que la luz del sol lo deslumbró temporalmente, ya que solía quedarse dentro. Al mirar afuera, se sorprendió al ver la devastación. Con 18 años, como estudiante de secundaria, lo que conocía como Bernia estaba ahora solo en un apartamento, habiendo perdido a toda su familia en un mundo completamente destruido por el caos. Había humo y fuego por todas partes y todos los apartamentos circundantes estaban en ruinas. Estaba horrorizado y apenas podía creer lo que veía. Pensó que debía estar soñando de nuevo. Ahora solo, recordó lo que había sucedido en su sueño, o al menos en su mente. Era un sueño que involucraba un collar de perro y un gato, con esa monstruosidad apareciendo ante él y el mafioso que lo había ayudado. Al darse cuenta de que todo lo que había pasado no era solo un sueño, sino una realidad, comenzó a sangrar de la nariz nuevamente. Este era un síntoma que sugería que podría estar convirtiéndose en un monstruo. Se preguntó si ahora, enfrentándose al fin de la humanidad, sobreviviría. Antes de continuar con el fin de la humanidad, hablemos de lo que sucedió antes de que la guitarrista apareciera en este mundo apocalíptico. El guardia de seguridad había estado observando a la guitarrista de cerca, ya que él era clave para los eventos que se estaban desarrollando. Había visitado la casa de la guitarrista para entregar algo de jugo y también había estado en el apartamento de Jae-un, ofreciendo asistencia si era necesario. El guitarrista expresó su gratitud, pero rechazó la oferta. Luego preguntó si el lugar tenía paredes a prueba de sonido. No las tenía, pero a ella no le importó. Ella fumó un cigarrillo rodeada de montones de papeles y mencionó que no era su estilo, pero que tocaría algo más interesante. Planeaba cortar los bordes y tocar algo realmente genial. Continuó fumando y, cuando se acabó el paquete de cigarrillos, se dio cuenta de que necesitaba comprar más. Tomó su guitarra y salió a comprar suministros. Afuera, notó a una vecina con un cochecito de bebé, pero no había ningún bebé en el cochecito. Ambas mujeres querían usar el mismo ascensor y, como solo había uno, intercambiaron saludos. La guitarrista, que se había mudado recientemente, se presentó y expresó su placer por conocer a su vecina. La vecina le aseguró que no se preocupara ni llorara, que todo estaba bien. Luego, ella entendió la situación, no estaba hablando consigo misma, sino con su bebé. Cuando le preguntó cuántos años tenía el bebé, respondió que su bebé era una princesa de 12 meses. La guitarrista miró en la cuna para ver si había un niño allí. Al inclinarse y mirar dentro de la cuna, la encontró vacía. La anciana estaba volviéndose loca y, para empeorar las cosas, le preguntó a la guitarrista si pensaba que su hija era linda. La guitarrista, por supuesto, no quería decir que no había ningún niño en el cochecito, así que decidió fingir que era verdad. Cuando llegó el ascensor, en lugar de tomarlo con la anciana, la guitarrista optó por usar las escaleras, diciendo que sus piernas estaban cansadas y que quería estirarlas un poco. La anciana ofreció mantener el ascensor para ella, pero la guitarrista insistió en que tomaría el siguiente y el ascensor comenzó a cerrarse. Mientras la guitarrista bajaba por las escaleras, reflexionando sobre la extraña situación con la anciana. Se dijo que no había ningún niño en el cochecito, pero no quería burlarse de la anciana,
Podría ser una mujer pasando por un mal momento o tal vez tenía un problema mental. De repente, apareció un sacerdote o, al menos, alguien que decía ser miembro de la iglesia. Al notar la preocupación de la guitarrista por el bebé, comenzó a explicar que hacía un año, cuando ella no estaba prestando atención, su cochecito de bebé se había deslizado por la calle y el bebé había sido arrastrado. Desde entonces, había estado caminando con el cochecito vacío. La guitarrista se conmovió profundamente con esta revelación. El sacerdote mencionó que a veces las personas enfrentan desafíos muy difíciles de superar, pero no deben ser criticadas ni temidas por no poder manejar tales dificultades. La guitarrista encontró esta parte de la conversación interesante y estuvo de acuerdo con él. Sin embargo, no estaba del todo segura de si la historia era verdadera. Extendiendo su mano, el sacerdote se presentó como Haigun, del apartamento 1506. La guitarrista observó su mano, pero no la estrechó. Haigun se sorprendió por su rechazo y se preguntó si ella era otra excéntrica como la anciana. Luego se dio cuenta de que podría haber actuado con demasiada prisa y se disculpó si la había ofendido. Ella explicó que sus manos estaban cubiertas de humo de cigarro, por lo que no quería estrechar la mano. También mencionó que podía llamarla Jisoo. Los dos comenzaron a descender en el ascensor, con Jisoo y Haigun del apartamento 1506. Mientras bajaban, Haigun la observó de reojo y le preguntó si tocaba la guitarra. Ella respondió que llevaba la guitarra en la espalda solo para aparentar y que no era su verdadero interés. No es una guitarra, dijo, es un bajo. Respondió, ya veo. Luego preguntó si sabe a qué se dedica y explicó que era profesor de coreano y que, como era domingo, iba a la iglesia para aprovechar el tiempo libre. Ella respondió que estaba claro, que debería ir a la iglesia y que parecía ser un cristiano devoto. Después de salir del edificio, tomaron caminos separados. Ella fue a comprar cigarrillos y él se dirigió directamente a la iglesia. Tomaron caminos muy distintos. Mientras caminaba, pensó que él era un hombre amable y apuesto. Mientras reflexionaba sobre él, también recordó una relación pasada con un hombre que una vez fue su novio, o al menos así lo decía. Ella había sido feliz en ese entonces, pero su exnovio había sido más genial. En medio de estos recuerdos, resumamos lo que ocurrió a continuación. Nuestro protagonista había llegado recientemente al apartamento y ella estaba saliendo a comprar cigarrillos. Los dos se cruzaron sin decirse hola ni reconocerse. Él la miró de reojo, como suele hacer con todos, y esto le recordó los eventos anteriores con ella. Al alejarse, se escucha de fondo como el guardia se disculpa por el accidente con la podadora, siendo ese el día en que él se mudó. Al volver al presente, Jisoo oye como alguien toca fuertemente su puerta. Pensando que tal vez es porque tocó muy fuerte el bajo, ve por el intercomunicador que se trata de su vecina. Ella se disculpa, agregando que el guardia de seguridad le dijo que no vivía nadie en los otros departamentos, aunque reconoce que no es excusa. Sin más, la vecina le dice que necesita comida y tiene hambre. Jisoo finalmente nota algo extraño en ella y le pregunta qué le pasó en la cara, si está herida. La vecina no responde, pero golpea fuertemente la puerta al punto de comenzar a deformarla. Ante esto, Jisoo se disculpa nuevamente, prometiendo bajar el volumen a partir de ahora, pero la chica empieza a golpear mucho más fuerte que antes, deformando aún más la puerta. Jisoo corre y toma su bajo para defenderse en caso de que la chica entre, pero lo piensa mejor y lo deja de lado, tomando un bate. Le grita que va a llamar a la policía, y de repente todo queda en silencio. Se pregunta si acaso la chica ya se fue. Afuera del departamento, el gánster observa el daño que la chica causó en la puerta, recordando cómo se burló de Haiun cuando éste le preguntó si había visto un monstruo, además de cómo le sangró la nariz, y se desmayó sin que nadie lo tocara. En ese momento, oye golpes que provienen del piso de arriba. Sube y se esconde detrás de un muro para ver qué está pasando. Con valentía, se asoma al pasillo y ve la puerta abollada y una ventana rota que da a la calle. En eso, Jisoo sale algo asustada y lo llama señor gánster, a lo que él le pide que no lo llame así, ya que es un chico bueno, y la llama chica ruidosa, y ella nota un rastro de sangre en el suelo. Ella le pregunta si vio a la chica que golpeaba su puerta, ya que tenía sangre en toda la cara. Entonces recuerda cómo Haiun le había mencionado al monstruo y su vecina. Sin más, golpea la puerta del departamento, dejando apenas una pequeña abolladura, preguntándose si realmente fue una chica la que causó tal daño. El gánster no le cree y le pide que deje de mentirle, pero Haiun insiste en que está diciendo la verdad. Momentos después, en el departamento de Haiun, él está en su cama mientras el gánster intenta comunicarse con el 911, pero no hay respuesta. Jisoo se pregunta qué harán con el chico, proponiendo llamar a la policía, pero el gánster aclara que no pueden hacerlo porque no tienen señal, creyendo que es un problema de la red.
En ese momento, Jaehyun comienza a sangrar por la nariz, y Jisoo lo limpia, comentando que respira bien y que parece que se quedó dormido. El gánster dice que se derrumbó de repente y se pregunta qué debería hacer, ya que no será fácil cargarlo hasta el hospital, además de que el elevador no funciona. Jisoo comenta que el guardia de seguridad no responde, por lo que debería ir a la oficina de seguridad, pero el gánster cree que sería peligroso ir sola, recordándole cómo quedó la puerta, y agregando que eso no lo pudo haber hecho un humano. El gánster se ofrece a ir, pidiéndole a Jisoo que lo espere allí. Momentos después, el gánster llega a la oficina de seguridad y ve a mucha gente reunida, entre ellos, la chica que vio en la puerta de la azotea. Le pregunta qué hacen allí, pero nota que la reja de la puerta está cerrada y queda confundido. Sin más, le pregunta qué está pasando. La chica le dice que el elevador está roto y que todas las entradas del edificio están bloqueadas con persianas, la oficina de seguridad está cerrada y nadie responde, además de que los teléfonos no funcionan y nadie ha visto al guardia de seguridad. El edificio está completamente bloqueado desde afuera. El gánster, pensando en voz alta, comenta que tal vez todo tiene que ver con el monstruo. La chica quiere saber de qué habla, pero él cambia de tema, preguntando por su hermano, a lo que ella le comenta que fue a buscar algo. En eso, el hermano llega con un extintor, y le pide al señor que está frente a la puerta de la oficina de seguridad que lo deje pasar. El chico golpea la manija con el extintor y la rompe, abriendo la puerta. El señor aparta al chico, pues quiere abrir las persianas de las puertas. Encuentran los interruptores y se preguntan cuál será el que las abre. El chico sale y va con su hermana, preguntándole si está bien. En ese momento, un extraño hombre aparece parado frente a la puerta de acceso, y justo cuando logran abrir las persianas, el gánster se pregunta qué pasa con su cara, si acaso es humano, y se pregunta qué es esa sangre en su boca. El extraño hombre abre su boca de forma vertical y una enorme lengua sale mientras dice, «Yo matarte». Ante esta situación, todos se quedan sin palabras, impactados. La lengua del extraño hombre rompe la puerta, y comienza a moverla de un lado a otro. El chico le grita al señor que cierre las persianas ahora mismo. Mientras tanto, Jisoo sigue sentada cuidando de Jaehyun, pero al acercarse a su computadora, aparecen varios enlaces dentro de la pestaña de notificaciones. Al volver al vestíbulo, el extraño y enorme hombre ha logrado entrar al edificio, y con su lengua, sujeta y alza al hombre más cercano, comenzando a succionar su cerebro. Una vez que termina, lo deja de lado. Todos los presentes ven esto, aterrados, mientras el hombre dice que no es suficiente. La gente, al oírlo, sale corriendo de ahí. Yuk, el chico del extinguidor, le grita a su hermana que se haga a un lado, y sin más, usa el extinguidor contra el enorme hombre, haciéndolo retroceder. Yuk le grita al señor que cayó que, cuando él se lo indique, cierre la persiana. A pesar de estar confundido, el hombre entiende. El monstruo comienza a retroceder más y más, saliendo del edificio, mientras el chico grita en ese momento que baje la persiana. El señor lo hace, y ésta empieza a bajar, pero la suerte no está de su lado, ya que el extinguidor se acaba, y el monstruo comienza a entrar de nuevo. Yuk piensa que está perdido cuando el monstruo lo ataca con su lengua. Le grita a su hermana que corra, pero ella, aterrada, grita su nombre. Afortunadamente, el gánster actúa justo a tiempo, embistiendo al monstruo y evitando que dañe al chico, ambos cayendo a la calle. El gánster corre lo más rápido que puede y logra entrar de nuevo al edificio, dejando al monstruo afuera, quien solo los observa y dice que no es suficiente, antes de irse. El chico se acerca y le ofrece la mano al gánster para ayudarlo a levantarse, pero este solo choca palmas con él, comentando que tiene agallas y que le gusta eso. El chico se presenta como Hyuk Lee, y el gánster se presenta como Bok Pan, aclarando que no es mafioso. En ese momento, ven el cadáver del hombre que el monstruo consumió. Bok se pregunta si es el primer cadáver que ven, a lo que Yuk responde que la mayoría de las personas no lo hacen. Preguntándose qué está ocurriendo, Bok piensa que tal vez todo esto tiene que ver con los monstruos que Jaehyun hablaba. Sin embargo, este no era una mujer, así que Bok les comenta que podría haber más de una de esas criaturas. Yuk quiere saber por qué lo piensa, pero antes de obtener una respuesta, le da la razón nerviosamente, observando cómo varias extrañas criaturas se mueven afuera. Regresando a la entrada, el monstruo de antes comenta entrecortadamente que ahora están listos, dejando impactados a todos. Bok se pregunta qué demonios está pasando afuera, mientras Yuk comenta que tal vez la humanidad finalmente ha llegado a su fin. Los monstruos se acercan a la entrada, y Bok pide que le traigan algo útil, ya que deben bloquearla. Sin más, se marca el 3 de octubre como el día en que la monstrualización de los humanos ocurrió. Mientras tanto, Jisoo está nerviosa, ya que Bok está tardando mucho, y Jaehyun sigue durmiendo.
Ella se arma de valor, toma su bate y se dispone a salir del departamento. 2 días después, el 5 de octubre, Ha-hyun se despierta y, al mirar por la ventana, ve que la ciudad está sumida en el caos. Cuando enciende su computadora y observa la fecha, se sorprende al darse cuenta de que ha estado desmayado por 2 días. Sin más, comienza a navegar por internet y encuentra varios artículos sobre la monstrualización. Se entera de cuándo ocurrió y lo que ha hecho el gobierno hasta el momento, incluyendo cómo una celebridad que se convirtió en monstruo fue encontrada muerta, y los actos criminales que algunas personas están cometiendo, aprovechando el caos. Mientras sigue navegando, encuentra un video de un chico cerca de un monstruo. El chico, como si estuviera en un juego, se acerca más al monstruo para que sus seguidores puedan verlo más detalladamente. Sin embargo, en ese momento, el monstruo lo ataca, lanzándole una especie de ácido que derrite su cara. Esto deja impactado a Ha-hyun, quien escucha cómo las personas que acompañaban al chico gritan desesperadas, pidiendo que corran, pues ya está muerto. Ha-hyun sigue navegando y encuentra un video del presidente, quien pide a la población que permanezca en interiores, en el lugar más seguro que encuentren. El gobierno asegura que están trabajando para resolver la crisis lo más pronto posible, pidiendo que si no tienen comida, conduzcan con cuidado a la tienda más cercana. El presidente agrega que estas criaturas son muy sensibles al sonido y que la crisis fue causada por un experimento biológico fallido, aunque aún desconocen muchos detalles y siguen investigando. De repente, el presidente comienza a sangrar por la nariz y a actuar de manera extraña, mientras se escuchan gritos preocupados. Ha-hyun, al ver esto, piensa que todo está jodido. Sin embargo, agarra un palo puntiagudo y está a punto de abrir la puerta, pero en el último momento duda. ¿Vas a ser un héroe en un mundo lleno de monstruos?, se pregunta. Justo en ese momento, su estómago ruge de hambre y decide que el mundo aún no ha terminado porque todavía hay internet y puede pedir comida. Al intentar hacer un pedido, solo escucha un bip en la línea. Recuerda la caja de ramen que dejaron en su puerta y, así que se repite que debe olvidarse de ser un héroe, y mientras va por ella, dice que solo preocuparse por conseguir comida. Se encuentra justo delante de la puerta cuando se da cuenta de que, en una crisis como esta, no puede seguir tirado en el suelo por 2 días. Decide abrir la puerta, pero se queda petrificado al ver que un monstruo está caminando frente a él. El monstruo voltea y comenta que ha escuchado un sonido. Ha-hyun, aterrorizado, se tapa la boca e intenta no hacer ruido. Mientras el monstruo entra en su departamento, cierra la puerta y pasa junto a Ha-hyun sin notarlo, continuando hacia el interior del lugar. El monstruo camina hacia adentro, repitiendo que no puede ver. Llega a un punto de desesperación y grita una y otra vez que no puede ver. Ha-hyun, asustado, trata de no hacer ningún ruido. Al observar más de cerca al monstruo, se da cuenta de que le falta la mitad de la cara, como si alguien se la hubiera cortado. Piensa que tal vez podría matarlo si lo apuñala en la nuca por detrás. Con cuidado, toma el palo puntiagudo y se acerca lentamente al monstruo. Justo en ese momento, suena su teléfono, indicando que la batería está completamente cargada. El sonido hace que el monstruo se percate de inmediato de la presencia de Ha-hyun. El monstruo cambia su mano a una forma más puntiaguda, y como si fuera un látigo, ataca. El celular de Ha-hyun cae al suelo, y el golpe hace que el monstruo comience a apuñalar el colchón frenéticamente con varias puntas que salen de su mano. Ha-hyun, petrificado, observa todo esto, olvidándose de su plan. Con mucho cuidado, abre la puerta del baño, intentando hacer el menor ruido posible, y logra encerrarse ahí. Suspira aliviado, pero parece que el monstruo ha oído algún ruido, ya que algo llama su atención y comienza a caminar hacia la entrada. Ha-hyun, acurrucado en una esquina del baño, no deja de temblar, preguntándose si sigue ahí. No lo escuchó abrir la puerta, así que debería seguir ahí. Pero, ¿cuánto tiempo llevo encerrado? Tengo hambre. Maldición. Ha-hyun mira al lavabo y se da cuenta de que tiene más sed que hambre. Se levanta para tomar agua, repitiéndose que debe tener cuidado. Sin más, logra tomar un sorbo. Regresa a recostarse por gran parte de la noche, hasta que siente ganas de orinar. Se levanta y lo hace, pero al estar oscuro, no puede ver. Apunta a un lugar donde no hay agua para no hacer ruido. Sin embargo, debido al sueño, se queda dormido y apunta hacia donde hay agua, haciendo bastante ruido. Esto lo paraliza de inmediato, ya que escucha la voz del monstruo preguntándole si se encuentra ahí, golpeando la puerta. Sin más, el monstruo ataca con su mano puntiaguda, apenas rozando a Ha-hyun y rompiendo el espejo. El monstruo despliega las demás púas de su mano, pero por pura suerte, Ha-hyun logra esquivarlas, ya que ninguna logra clavarse en él. El monstruo retrocede, lamentándose porque no había nadie allí. Ha-hyun, aliviado, se derrumba, soltando un fuerte suspiro.
Finalmente, sale sigilosamente del baño y ve que la puerta del pasillo está abierta. Sally mira a ambos lados sin señales del monstruo, por lo que toma el ramen y regresa, cerrando la puerta. Ya en la mañana, ha comido el ramen y se esconde debajo de la cama donde duerme. Al despertar, lo primero que hace es mirar por la ventana para analizar la situación. Observa que algunas personas habían montado campamentos en la azotea, pero al parecer fueron atacados, pues hay 2 personas en el suelo y la puerta que da a la azotea está rota. Todo parece demasiado real para ser un sueño. Se da cuenta de que hay muchos monstruos, incluso en edificios de aspecto regular, pero lo que es cierto es que el mundo fuera de esa habitación es peligroso. Confundido, nota una enorme cabeza en la calle asomándose por una ventana. Se pregunta qué está haciendo esa cosa, pero al oírlo, el monstruo nota su presencia y mira hacia donde está Jae-yoon. Nervioso, Jae-yoon piensa que es raro y cierra su ventana y las cortinas. Ya por la noche, encienda su computadora y revisa un blog de supervivencia en un apocalipsis, escrito por alguien llamado Bargyuro. Bear escribe que el gobierno no tiene medidas contra esta situación y cree que el presidente y los altos funcionarios ya son monstruos, por lo que no pueden brindar ayuda. Explica que siempre supo que la humanidad se extinguiría, aunque pensaba que sería más como un apocalipsis zombie. Le molesta que esto haya ocurrido en su generación, creyendo que hubiera sido mejor una explosión nuclear o la caída de un meteorito, pues al menos morirían sin dolor. Bear cuenta que no ha podido comer en 3 días porque hay muchos monstruos cerca de su casa, y lo matarían si saliera. Cree que sus padres también se han convertido en monstruos, ya que no responden sus llamadas desde hace 5 días. Explica que cada monstruo tiene un atributo que bloquea las transmisiones inalámbricas a su alrededor, por lo que los servicios de Internet por cable aún funcionan, aunque solo en algunas áreas. Sin embargo, si los monstruos no están cerca, los servicios inalámbricos pueden funcionar, aunque el rango de bloqueo es de 50 metros por monstruo. Bear aclara que si fuera un brote zombie, podrían evitarlo no siendo mordidos, pero la transformación comienza dentro de las personas de la nada. Los primeros síntomas son hemorragias nasales, alucinaciones, apetito excesivo y desmayos. Recomienda terminar con la vida si se presentan estos síntomas, ya que la progresión es inevitable. Además, menciona que comienzan a hablar con su conciencia interna, lo que significa que algo quiere salir. Bear pide que todos se mantengan unidos, ya que hay rumores de una cura casera o de que alguien puede volverse inmune inyectándose un medicamento, o que existe una zona segura en la isla de Jeju. Sin embargo, sugiere no confiar mucho en esta información y concluye diciendo que están perdidos. Recuerda a todos que si presentan alguno de estos síntomas, lo mejor es terminar con sus vidas, ya que su existencia solo perjudica a los demás. Jae-yoon recuerda cuando le sangró la nariz tras encontrarse con Bok. Nervioso y molesto, comenta que lo que dice Bear sobre el suicidio es muy duro. Sin más, saca su celular y revisa la fecha en que marcó su muerte, teniendo aún 19 días antes de esa fecha. Recuerda el altar de su familia y piensa que al menos ellos murieron como humanos. De repente, escucha un golpe en la ventana, voltea nervioso y se acerca cuidadosamente, preguntándose qué es. Sin más, abre las cortinas y ve frente a él la enorme cabeza del monstruo que vio por la mañana. La cabeza fija sus ojos en Jae-yoon y lo observa atentamente, mientras él queda impactado. Sin más, la cabeza se retira, regresando a su cuerpo, dejando a Jae-yoon confundido, preguntándose qué es eso. Al día siguiente, busca en su refrigerador algo de comer, pero está prácticamente vacío. Al ver esto, cierra la puerta y se va a su computadora. Ve la fecha, 7 de octubre. Queda impactado al darse cuenta de que probablemente no sobrevivirá hasta el 25 de octubre. Se pregunta si morirá a manos de un monstruo o si se convertirá en uno de ellos. Recuerda a Bok, preguntándose quién era realmente. Mientras navega por internet, ve que ha ganado un boleto para ver el final de una serie llamada María, que se estrenará el 25 de octubre. Se lamenta porque quería verla antes de morir. Mira los comentarios y se da cuenta de que no hay nuevos episodios desde el 5 de octubre. Sin más, decide escribir. ¿Hay alguien vivo aquí? Me he quedado sin comida, aún no me he convertido en un monstruo, pero no podré sobrevivir mucho más sin comida. Moriré solo en esta habitación como basura. Envía el mensaje, pero no recibe respuesta. Se pregunta qué está haciendo, pensando que es patético. Él está a punto de eliminar el mensaje, pero una respuesta llega de alguien llamado Cru, la cual solo dice, yo estoy vivo. Jae-yoon inicia una conversación preguntando cómo está por allá, y este le responde que está de lo peor y quiere saber si no está en proceso de volverse un monstruo. Jae-yoon le comenta que lo está y no sabe por qué, pero sucede lentamente en él. Cru le dice que el tiempo varía en cada persona, y lo felicita por el aumento en el tiempo de dolor.
Al ver esto, se molesta pensando que es un maldito sarcástico. Aún así, quiere saber dónde vive esta persona, quien responde que es la primera vez que un hombre le pregunta eso por un chat. Además, se pregunta por qué le interesa y si acaso irá a compartirle algo de comida. Jae-yoon aclara que no tiene nada de comida y que es probable que muera de hambre antes de poder suicidarse. Kru se sorprende al leer esto, preguntando a qué suicidio se refiere. Jae-yoon piensa, ¿qué demonios estoy haciendo? Ni siquiera conozco a este tipo. A pesar de decir esto, responde que va a suicidarse el 25 de ese mes, pero ni siquiera está seguro de poder sobrevivir hasta ese día. Kru le pregunta si va a morir después de ver el último episodio de María y si acaso gana un boleto para la vista previa. Él responde que sí, a lo que esta persona solo pone puntos suspensivos, por lo que Jae-yoon quiere saber que está mal. Él responde que su vida está jodidamente sin esperanza. Por su parte, Jae-yoon cree que la actitud de este tipo es igual. Kru escribe que está con algunos vecinos, él vive en un pequeño estudio y apenas lograron bloquear el primer piso, pero todos están aislados en el edificio. Jae-yoon comenta que debería estar feliz por eso, ya que no está atrapado. Solo esta persona cree que deben salir para conseguir medicamentos, pero no hay forma, sobre todo porque no tienen suficiente gente. Planeaban unirse y subir a los pisos superiores para salvar a otras personas aisladas. Al leer esto, él piensa que eso es una locura, preguntándose si acaso quieren jugar a los héroes o algo así. Kru le escribe que el elevador no funciona y tienen que subir a pie, pero el problema es que habrá gente que se convirtió en monstruo en cada piso. Jae-yoon le pregunta por qué no espera a que el ejército lo rescate. Esta persona cree que no pueden hacer eso, ya que hay muchas personas que necesitan ayuda ahora. Jae-yoon sugiere subir por la ventana usando una cuerda o algo así. Kru dice que ellos ya lo habían pensado, pero es difícil, pues no tienen una cuerda lo suficientemente larga, y no muchos son lo suficientemente atléticos para subir varios metros usando la cuerda. Además, hay un monstruo con un globo ocular que está subiendo por fuera de las ventanas. Esto deja impactado a Jae-yoon, entendiendo que está hablando del monstruo que vio frente a su ventana. Sin más, la persona del otro lado se despide, ya que los demás lo están buscando. Al leer esto, le pide que espere, pero lamentablemente ve el mensaje de que Kru dejó la sala de chat. En otra habitación, vemos que esta persona se trata de Yuk. Su hermana le pregunta qué hace, pues todos lo están esperando, a lo que él dice que ya va a reunirse con los demás. Está con otros hombres armados con palos, mientras que su hermana lleva un aerosol y un encendedor. Sin más, Bok le pregunta si está listo, a lo que Yuk pide que vayan. Todos estaban en el primer piso, mientras Jae-yoon está en el piso 14. Al volver con Jae-yoon, vemos en su monitor el mensaje de que no ha encontrado ninguna red. Mientras él dice que es un desastre que amenaza a la humanidad, pensó que su pequeño mundo nunca cambiaría, pero lo hizo. Finalmente, no hay internet. Sin más, se tira al piso, pensando que probablemente no durará hasta el día 25. Además, cree que el final de María no se lanzará de todos modos, preguntándose si entonces debería matarse antes de convertirse en monstruo, ya que al menos podría morir como humano. Pero no sabe si está bien morir solo en ese agujero de porquería. Él piensa que para un perdedor como él no hay mucha diferencia si se trata de un mundo de humanos o uno de monstruos. Recuerda los mensajes en el chat de antes y cree que no hay forma de que puedan salvar a la gente. En eso escucha la voz de un niño en su ventana y como éste le pide a su papá que no vaya, ya que es peligroso y solo quiere que se quede. Al observar por la ventana, ve como un señor amarró unas sábanas y está saliendo por la ventana, mientras le dice a sus hijos que saldrá y traerá algo de comer, pidiendo que no lloren o los monstruos los podrían oír. También le dice a su hija Sok que cuide bien a Yeong hasta que regrese y que no se preocupe, pues solía estar en las fuerzas especiales, así que puede bajar y subir en poco tiempo. Jae-yoon cree que lo que hace es muy peligroso. En eso, nota que abajo está el monstruo del globo ocular viendo todo lo que pasa. Sin más, grita al señor que tenga cuidado y que mire abajo, lo cual lo deja confundido. Pero al voltear, la cabeza del monstruo ya está al lado de él mirándolo fijamente. Esto hace que el señor se asuste, soltando un enorme grito y comenzando a moverse de un lado a otro, gritándole que se vaya. Pero debido al movimiento, las sábanas se rompen y el señor cae, soltando un enorme grito al escuchar cómo sus hijos le gritan. Sin más, la cabeza del monstruo comienza a entrar al departamento de los niños, los cuales solo pueden gritarle que se largue. En su habitación, él está de rodillas temblando mientras escucha cómo los niños gritan que alguien les ayude. Este finalmente se arma de valor, toma su monitor y lo lanza, golpeando al monstruo, el cual queda aturdido. Pero al regresar a su cuerpo, ve que fue Jae-yoon quien lo golpeó. Este le grita furioso que es un pervertido y que le ve.
Pero debido a esto, el monstruo, enojado, se dirige hacia él rápidamente. Este llega y rompe la ventana. Aún así, Jae-un ya lo esperaba con su palo puntiagudo listo para atacarlo. Ahora tenemos un flashback, en el que Jae-un carga la mochila de su compañero, ya que tiene lastimado el pie y usa muletas. El chico le da las gracias y comenta que no tiene que hacer eso. Otro día, Jae-un le muestra sus calificaciones a su mamá, viendo que está mejorando, por lo que ella está orgullosa de él. Él también ayuda al equipo de fútbol a ganar un partido, anotando el gol decisivo. Mucha gente dice cosas buenas de él, como que sabe hacer todo, y que es muy guapo, alguien amable, un buen trabajador, y sus padres se enorgullecen de su hijo. Al volver, el monstruo rompe la ventana y entra, estando Jae-un listo para atacar, mientras piensa que él aún no es nada. Este trata de acabar con el monstruo a puñaladas, pero este logra esquivar su ataque, y de inmediato, contraataca, logrando capturarlo, enredándose alrededor de su cuerpo como una serpiente. Sin más, comienza a estrangularlo, y Jae-un no puede hacer nada, pensando que no puede respirar. En eso, oye una voz que dice, ¿quieres respirar? Eso es lo que deseas. Él sigue luchando, hasta que logra darle una estocada al monstruo en su ojo. Esto hace que la cabeza de inmediato lo suelte y se aleje de él. Jae-un aprovecha esta oportunidad y lo apuñala nuevamente, y este cae, como si de un globo desinflado se tratara. Suspirando aliviado, Jae-un se sienta exhausto en una silla, pensando si realmente él hizo eso, si en verdad eliminó al monstruo. Pero al verlo de nuevo, el ojo del monstruo lo mira fijamente, dejándolo impactado. Sin más, la cabeza se levanta, formando varias protuberancias que salen de él, y una boca se forma diciendo, «Esto duele». Jae-un queda sin palabras, mirándolo, pensando que eso es todo para él. Sin más, el monstruo le dice que muera y se lanza al ataque con sus puntiagudas extremidades, pero, a punto de alcanzarlo, se escucha un disparo que corta el enlace en la cabeza y el cuerpo. Esto hace que la cabeza se consuma de inmediato, quedando solo un pedazo de carne sobre la cama. A lo que Jae-un, aterrado, se pregunta qué demonios pasa. Él se asoma por la ventana, pues quiere saber qué fue eso, ya que definitivamente escuchó algo. Al voltear, ve a un señor que carga una escopeta. Este saca un pizarrón en el cual escribe si está herido en alguna parte. Al ver que Jae-un está confundido, le comenta que otros monstruos deben estar en camino debido al estruendo. Al oír esto, vemos como el monstruo, que solo tiene la mitad de rostro, se da cuenta del disparo. Al volver, Jae-un le comenta que pudo matarlo, así que deberían estar bien. Pero el señor aclara que no lo ha matado, pues no moriría con ese pobre equipo que hizo. Al mirar abajo, ve el cuerpo del monstruo tirado en el suelo, pero de repente este se levanta como si nada y comienza a caminar. Jae-un se pregunta si es en serio y que no puede ser. Al subir la mirada, ve a los niños de antes, los cuales miran hacia abajo. Esto hace que Jae-un se sienta mal por ellos, pues pone una cara de sufrimiento al ver esto. El señor le pregunta si quiere salvar a estos niños. Más tarde, Jae-un mira atento hacia la salida, teniendo en su mano su teléfono. Este recuerda como el señor le comentó que, si tenía su teléfono conectado a cualquier número, escucharía un aviso cuando un monstruo estuviera cerca. Al volver, Jae-un cree que eso significa que puede usar su celular como un detector de monstruos. En eso, voltea a ver la cabeza del monstruo en su cama, y piensa que tal vez no puede matarlos, pero al menos puede hacerles daño. Sin más, decide salir, tomando un cuchillo y amarrándolo en el extremo de un palo. También conecta sus audífonos a su celular y se los pone. Él está a punto de salir mientras piensa que está seguro, pues no hay monstruo cerca. Camina hasta llegar al elevador, imaginando al monstruo con la mitad de la cara saliendo de ahí. Al volver, se repite que eso no es verdad, así que sigue adelante sigilosamente. En eso, oye a alguien que quiere saber si fue agradable permanecer cálido en casa, y el monstruo sale detrás de él, dejándolo aterrorizado. Jae-un se repite que todo eso está en su cabeza, pero a la vez escucha como una voz le dice que está muerto. Este grita que se calle y se pega contra la pared, viendo que no ha logrado pasar el elevador. Este respira hondo y usa el cuchillo para ver si hay algo dentro del elevador. Al darse cuenta de que no hay nada, sigue adelante. Al fin llega y toca en el departamento del señor, pero se da cuenta de que la puerta está abierta. Él entra y, sorprendido, ve que el señor se encuentra en silla de ruedas. A lo que el señor le pregunta si acaso está mareado. Sin más, se presenta como Dusik. Jae-un hace lo mismo. Sin rodeos, le pregunta cómo puede salvar a los niños, a lo que el señor le pide que mire su pierna, pues debe salvarlos él mismo. Él agrega que es alguien que puede construir lo que sea con las dos manos, por lo que puede convertir lo que tiene en las manos en algo mucho más útil. Momentos después,
el señor está fijando más sólidamente el cuchillo al bastón, dejando a Jaiyun sorprendido al ver eso. Este le pregunta si ya vio al monstruo que llegó por el pasillo. Jaiyun responde que sí, a lo que el señor, muy serio, agrega que no sabe quién le hizo eso, pero él sigue vivo a pesar de que perdió parte de la cabeza, lo que significa que un cuchillo no hará mucho daño. En eso, el señor activa un botón en el bastón, comentando que eso debería funcionar. Esto hace que el cuchillo suelte un gran resplandor, pues está electrificado. Él explica cómo en una mochila puso un inversor conectado a una batería, y a pesar de ser algo pesado, debería poder andar con él. Aún así, le pide que tenga cuidado, ya que al presionar el botón la electricidad fluirá, pero si lo golpea con eso, es probable que el monstruo se ponga a bailar como loco. Jaiyun entiende lo que dice y está por irse. El señor agrega que se asegure de volver tan pronto rescate a los niños, y Jaiyun entiende. Pero antes de irse, le pregunta al señor si con eso será capaz de vencer a los monstruos. El señor, confundido, aclara que no, pidiendo que los evite tanto como pueda, ya que el arma solo aumenta un poco sus posibilidades. Por lo que debe alejarse de ellos, o mejor dicho, no debe ser atrapado. Al escuchar que no puede acabar con los monstruos, le pide prestada la escopeta al señor, pero este le dice que la escopeta es su seguro. Explica que este debe disparar un montón de clavos con aire comprimido y el gas. Para usar esto, tiene que encender el compresor de aire. Está hecho de manera muy simple, por lo que se romperá después de 2 o 3 disparos. Si un monstruo no se interpone, el primer tiro es para dañar a ese maldito, y el último tiro lo usará para su propia comodidad. Jaiyun, aterrado, entiende lo que se refiere y le dice que eso nunca pasará. Pero el señor tiene claro que en este tipo de situaciones no puedes estar seguro de nada. Al ser tan joven, está impresionado de que Jaiyun haya sobrevivido hasta ahora, a lo que Jaiyun le dice que lo mismo va para él. El señor le pide que vaya y salve a esos niños antes de que sea tarde, y al volver, le puede contar todas sus aventuras. Finalmente, Jaiyun sale del departamento, mientras el señor piensa que el único problema es que no se ve muy confiable. Ya en el elevador, Jaiyun revisa si realmente no sirve, y al ver que es así, sabe que no tiene otra opción más que bajar por las escaleras. Él cree que es extraño, ya que hubo una gran conmoción, pero no ve al monstruo ciego. Sin embargo, de la nada, comienza a sonar su teléfono. Esto hace que se pegue a la pared y se agache, pues significa que un monstruo está cerca. Las pisadas se oyen cada vez más, y recuerda cómo el señor le pidió que escapara si se encontraba con uno, a lo que éste le hace caso, echando a retroceder poco a poco. Cuando el monstruo se acerca, ya no hay nadie ahí. Jaiyun está escondido dentro del elevador que está abierto, pero el monstruo pasa de largo. Sin embargo, su oreja se hace más grande y escucha como alguien está temblando, por lo que abre más la puerta del elevador y entra. «Te encontré», dice el monstruo. Jaiyun está aterrado, pero aún con todo esto no dice nada. Sin más, este le clava el cuchillo en el pecho, dejándolo confundido, pues no sabe qué pasa. Sin dar oportunidad de nada, presiona el botón, haciendo que el monstruo suelte un escalofriante sonido. Este sale disparado hacia atrás, logrando con esto librarse del cuchillo. Aún así, queda algo aturdido por la fuerte descarga, y Jaiyun aprovecha esto para salir corriendo lo más rápido que puede de ahí, aterrado por la situación. Apenas da unos pasos adelante y es descubierto, ya que, debido al ruido de sus pisadas, el monstruo logra localizar dónde está. Sin más, este ataca con su mano afilada, tratando de acabar con él, pero Jaiyun logra escapar, saltando hacia otro pasillo. Al darse cuenta de que este ataque no funcionó, el monstruo usa sus púas. Afortunadamente, ninguna logra darle y Jaiyun se pega a la pared, mirando sigilosamente el pasillo donde está el monstruo, el cual pregunta entrecortadamente dónde es que se esconde. Jaiyun saca de su bolso una botella y la lanza lo más lejos que puede para distraer al monstruo. La botella se quiebra al caer, y de inmediato, el monstruo ataca con su otra mano, la cual se clava en el suelo. Esto es aprovechado por Jaiyun, quien salta lo más alto que puede hacia el monstruo, y sin más, lo ataca por la espalda, clavando el cuchillo y presionando el botón, haciendo que éste se electrifique. El monstruo suelta un terrible chillido. Este finalmente calla y de su cuerpo sale vapor debido a sus heridas. Jaiyun, al verlo, le pide que ahora duerma un poco. Este sigue caminando, llegando a las escaleras, donde apenas se sostiene y comienza a temblar. Él golpea a sus piernas y le pide que se muevan para seguir adelante. Este se para y prende una linterna, ya que la luz no funciona. Está por bajar, pero de la nada, una mano aparece a su lado. Aparece un chico muy parecido a él y lo abraza, dejándolo completamente impactado y asustado. El chico dice, por lo que sé,
eres una persona que no podía soportar compartir sus sentimientos heridos con los demás. Pero compartirlos es algo que requiere la comprensión de los demás, ¿no crees? Has ignorado las heridas que provocas en los demás y huiste. Al oír esto, recuerda lo grosero que fue con su mamá, a pesar de que ella solo quería ayudarlo. Ha-hyun comenta que no fue su culpa, pues al principio él no era así. De repente, la cabeza del otro chico se estira, quedando frente a Ha-hyun. Este sonríe, pero tiene un aspecto bastante macabro, dejando aterrorizado a Ha-hyun mientras dice, ¿crees que eres alguien grande, justo por tratar de salvar a esos niños, verdad? Eres un maldito hipócrita. En otro departamento, un niño se ha quedado dormido en el regazo de una chica, quien oye algo en el techo, asustándose mucho. Ella deja a su hermano en la cama, toma un cuchillo y se para debajo de donde viene el ruido, completamente asustada. En eso ve como el techo se agrieta y una especie de líquido verde comienza a salir de ahí, a lo que ella solo puede pedir que alguien los ayude. Finalmente, Ha-hyun llega al piso 12, pero ahí su celular comienza a sonar varias veces y el sonido es diferente al de antes. Él cree que eso debe significar que hay más de un monstruo cerca. Este abre sigilosamente la puerta y echa un vistazo, quedando completamente impactado al ver a un monstruo enorme y musculoso por el pasillo, aunque su cabeza es bastante pequeña. Este se retira del lugar, a lo que Ha-hyun mira el departamento 1210, esperando que los niños estén seguros ahí. Ha-hyun, cuidadosamente, se acerca pegado a la pared, llegando al otro pasillo, mirando hacia ambos lados para asegurarse de que no haya nada. El monstruo se aleja de ahí mientras dice entrecortadamente proteínas. Sin más, este entra a los departamentos y arrastra el cuerpo de una persona que está en el suelo. Ha-hyun, cuidadosamente, trata de no hacer ningún ruido dirigiéndose al departamento donde están los niños. Allí trata de susurrarles que vino a rescatarlos, pero no tiene ninguna respuesta. En eso, algo del mismo líquido que vio la niña le cae en el hombro. Este mira arriba, viendo una grieta en el techo, preguntándose qué demonios es eso. En eso, suena de nuevo su celular, lo que le da un mal presentimiento. Él abre la puerta, viendo ante él un monstruo con forma líquida, el cual pregunta, ¿puedes verme? Sin más, ataca a Ha-hyun y logra tomarlo por la cabeza, lo que hace que comience a patalear. Ha-hyun no puede más y comienza a ahogarse, pero el monstruo lo lanza hacia adentro, impactándolo contra la pared. Este se reincorpora y activa su arma eléctrica, gritándole a los niños en donde demonios están, y preguntando qué demonios hizo con los niños. Mira el tamaño de esos huevos, joder. Pasando por el pasillo y viendo al monstruo ciego tirado en el suelo. Du-sik sonríe y dice en voz alta, lo has hecho bien, chico. Aún así, no se confía y lo apunta con su escopeta. En eso, la mano del monstruo comienza a moverse hacia donde se encuentra un insecto. Al volver con Ha-hyun, furioso, está por atacar al monstruo líquido activando su arma eléctrica, pero como si sintiera el peligro, el monstruo decide retirarse, entrando a la grieta que se encuentra en el pasillo. Esto deja confundido a Ha-hyun, preguntándose si acaso huyó de él. En eso, escucha un ruido que lo deja helado, pero al voltear a ver, solo se trata de los niños. Momentos después, los niños le cuentan que su mamá vive en Seúl, y se escaparon de ella para ver a su papá. Él no les dice nada, pensando que los entiende. De la nada, Jeong le pide que por favor ayude a su papá, ya que cayó por culpa de un monstruo, pero Ha-hyun le explica que nadie puede sobrevivir a una caída de 12 pisos. Los niños comienzan a llorar, mientras Ha-hyun, de tristeza y angustia, les comenta que su papá ha muerto, que deberían aceptarlo y comenzar a moverse. Este piensa que los niños son molestos, pero en eso recuerda el altar de su familia, entendiendo su situación. Él comenta que conoce un hombre que tiene comida y armas para protegerlos, preguntando si tienen hambre y si no quieren quedarse ahí a su muerte. Ellos responden que no, a lo que les explica cuál es la situación. Desde ahora, irán para el corredor donde los monstruos están merodeando, así que deben estar listos ahora. Él les pregunta su edad, a lo que Sok le dice que tiene 9 años, mientras que Jeong tiene 6. Para hacerlo sentir mejor, les comenta que son las edades perfectas para pelear contra los monstruos. Aunque nervioso, les pide que no se preocupen, ya que los protegerá. Como les dijo antes, el elevador no está funcionando, está un poco oscuro, pero tienen que tomar las escaleras y los monstruos son sensibles al sonido, así que deben seguirlo silenciosamente. Sin más, les pregunta a los niños si están listos, pero aunque se ven muy nerviosos, responden que sí. Ha-hyun sale primero, pero con las manos les pide que esperen, escuchando como un musculoso sigue en el departamento en el que se metió. Al ver que todo está bien, Ha-hyun sigue adelante y los niños van detrás de él. Finalmente, entran a las escaleras, pero el extraño ser dentro de Ha-hyun comienza a hablar.
¿Los protegeré? ¿De verdad? Ahora estoy seguro, Hyun-cha. ¿Cuál es tu deseo? De la nada, algo extraño le pasa a Hyun, pues su nariz comienza a sangrar, seguido de que sus ojos se tiñan de rojo y sus venas se sobresalten. Comenta Antisocial y dale like para la continuación. Adiós.